¿Cómo están mis queridos estudiantes? Les habla su profesor Ramiro. En esta oportunidad vamos a hablar del sector circular, ¿correcto? Entonces vamos a escuchar la clase y comencemos. Sector circular. ¿Qué es el sector circular, jóvenes? Se llama sector circular a la región limitada por dos radios y el largo correspondiente. Entonces, ¿cómo lo vamos a representar? Fíjense en la figura que tengo acá. Tengo acá mi círculo y dentro de mi círculo tengo mi sector circular. En otras palabras, imagínense que esta es una torta y yo quiero coger una tajada, pero quiero coger esa tajada del centro. Esa tajadita, justamente de mi torta, yo lo cojo y lo vamos a representar como sector circular. Esa tajadita es toda esta parte que está de color celeste o vendría a ser el sector circular, ¿no? Pero justamente todo sector circular tiene ciertos elementos, ¿no? Y lo vamos a ver de la siguiente manera. ¿Qué debe pasar acá? ¿Qué debe cumplirse? Si tú observas, AB vendría a ser la longitud. Esta es la longitud de arco, AB. Tengo acá dos radios que justamente están unidos por el centro. Justamente estos radios justamente van a ser la parte justamente unida con la longitud, van a formar el sector circular. El centro está representado por el ángulo. El ángulo debe estar siempre expresado en radianes, ¿correcto? Entonces, ese ángulo justamente representa la medida de mi sector circular, ¿no? Justamente, ¿cómo puedo determinar mi longitud de arco? La longitud de arco se representa como longitud es igual al ángulo multiplicado por el radio. Justamente esa partecita que está acá, ese vendría a ser lo que expresa la longitud de arco. Multiplicar el ángulo expresado en radianes siempre multiplicado por su radio. Muy bien. Algo más que acotar acá. Ten en cuenta, mira, que acá el ángulo que debe ser expresado en radianes debe ser mayor que cero. Mira, acá hay un intervalo, debe ser mayor que cero, pero no debe exceder de 2pi, ¿no? Recuerda eso. El ángulo debe ser mayor que cero, pero menor o igual a 2pi, ¿correcto? Y siempre debe estar en radianes. Muy bien. Eso representa el sector circular. Veamos otro punto. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es el área del sector circular. El área del sector circular justamente es igual al semiproducto de la longitud de su radio elevado al cuadrado y la medida de su ángulo central en radianes. Es decir, miren acá, jóvenes. Tengo acá mi circunferencia y justamente vamos a observar la parte que está de amarillo. Justamente es el área de mi sector circular. Justamente el área, todo lo que está en esta región pintadito amarillo es el área, ¿no? Justamente, ¿no? ¿Cómo podemos determinar el área de un sector circular? A ver, acá está la fórmula, mira. Área de mi sector circular es igual al radio al cuadrado multiplicado por su ángulo dividido entre 2, ¿no? Justamente es lo que dice la teoría y vemos que en este caso el radio vamos a elevarlo al cuadrado, lo vamos a multiplicar por su ángulo, siempre expresado en radianes, y lo dividimos entre 2, ¿no? Eso es lo que representa a mi área del sector circular. Correcto, toda esta parte A o B vendría a ser mi área. Muy bien. Vamos a ver otras fórmulas. Para hallar el área de mi sector circular también necesitamos otras fórmulas, adicional a lo que inicialmente hemos tenido, pero acá mira, observas en esta primera fórmula, tengo acá mi área de mi sector circular y justamente vamos a utilizar esta fórmula donde dice longitud multiplicado por el radio sobre 2. Eso indica que yo debo multiplicar solamente la longitud de arco por el radio y lo divido entre 2. Para aplicar esta fórmula, en este caso vamos a llamarla fórmula 2, en este caso, ¿qué no necesitamos? A ver, ustedes observen en toda esta región. Tengo como datos la longitud y el radio. En este caso no tengo como dato en este caso o no incluye acá el ángulo. Por lo tanto, esta fórmula 2 acá se aplica cuando no necesito el ángulo. No se necesita
el ángulo, ¿no? En este caso teta. Muy bien. Esa es la fórmula 2 que vas a aplicarlo, ¿no? Muy bien. Habría también una tercera fórmula que vendría a ser esta, ¿no? Que dice acá, área de mi sector circular es igual a longitud al cuadrado entre 2 veces teta, ¿no? Justamente esta tercera fórmula, vamos a ponerle ahí, tercera fórmula, vendría a ser multiplicar, no, en este caso elevar al cuadrado la longitud y lo divido entre 2 veces el ángulo, ¿no? Pero acá justamente para aplicar esta fórmula 3 no tengo un dato, o sea que no necesito, a ver, ustedes ya lo ven, acá no necesito el radio, entonces vas a poner acá, agrégalo, no se necesita el radio, muy bien, acá no se necesita el radio, ¿no? Esa parte es necesaria porque para poder tú verificar cuál de las fórmulas necesito, ¿no? En mis problemas justamente se te pueden presentar y tú ya más o menos debes tener esa noción, ¿no? La fórmula 1, justamente la fórmula 2 y la fórmula 3, respectivamente, cuál es la que necesariamente lo debes utilizar en los problemas, ¿no? Muy bien. Vamos a ver un ejemplo. A ver, tengo acá 3 ejemplos que vamos a desarrollarlo conmigo. Vamos a hacerlo. A ver, vamos a ver el primer ejemplo. A ver, acá, 1. Tienes acá un sector circular, justamente, te pide hallar el área, porque eso es lo que vamos a hacer. Tenemos como dato el radio y tenemos la longitud de arco que es 3 metros, ¿no? El radio es 2 metros y la longitud 3 metros. Me pide hallar su área, por lo tanto, ustedes analicen. ¿Qué dato no tengo acá? Como dato no tengo es el ángulo. Entonces, ¿cuál fórmula aplicaría? ¿La 1, la 2 o la 3? A ver, sería pues la 2, justamente esta de acá, ¿no? Esa que estoy señalando sería la que vamos a aplicar. Entonces, hagamos eso. Mira, tengo como datos el radio, que es 2 metros, tengo la longitud, que es 3 metros, y me piden el área, ¿no? Muy bien. Entonces, aplico la formulita. Área de mi sector sería igual a longitud por el radio sobre 2. Entonces, área sería igual a multiplicar la longitud, que vale 3 metros, multiplicado por el radio 2 metros entre 2. Simple división, multiplicación, sería el valor de mi área, sería 3 metros al cuadrado, ¿no? Súper fácil. Un problema súper sencillo para que más o menos demostremos cómo se aplica la fórmula. Vamos al problema 2. A ver, acá en mi problema 2, como datos, tengo, mira, observa el radio, que vale 4 metros. Tengo mi ángulo, que es un radián. Y en este caso tengo que hallar el área, ¿no? Acá como dato no tengo, en este caso si observas, no tengo la longitud de arco, no necesito, ¿no? Solo necesito estos datos para poder hallar su área. ¿Cuál fórmula aplico? Sería, en este caso, vamos a aplicar la fórmula 1, en este caso la anterior, sería esta. Área sería radio al cuadrado multiplicado por tu ángulo y dividido sobre 2. Esa vamos a aplicar. Entonces sería área de mi sector circular, sería en este caso radio al cuadrado, sería en este caso 4 al cuadrado, multiplicado por el ángulo, en este caso un radian, y lo divido entre 2. A ver, otra vez, simple multiplicación y división. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? Es 16. Por 1 sigue siendo 16. Dividido entre 2 me da el resultado. Entonces, área de mi sector circular sería 8 metros al cuadrado. Muy importante hacer la unidad. Correcto, ese es el problema 2. Vamos ahora al tercero. En el tercero, ¿qué me dice? Me pide también el área y tengo longitud que vale 2 metros. Tengo en este caso también el ángulo que vale en este caso 0,5 radianes. Y el área es lo que tengo que determinar. Muy bien, apliquemos la fórmula. ¿Cuál fórmula aplicaríamos? ¿La 1, la 2 o la 3? En este caso correspondiente a la fórmula 3, ¿sí o no? Ya lo viste, ahí está, longitud al cuadrado dividido entre 2 veces el ángulo. Hagamos la simple, el reemplazo necesario sería acá, longitud al cuadrado sería en este caso 2 al cuadrado, ya está. Y acá multiplicamos el 2 por el ángulo, en este caso el ángulo es 0,5. Si tú lo expresas en fracción sería un medio, ¿no? Muy bien. Entonces hagamos la simplificación. Arriba iría 4, el 2 y el 2 se van y me va a quedar 1. Por lo tanto, respuesta final sería 4 metros al cuadrado, ¿no? También es un ejemplo súper sencillo para ustedes, pero
estamos solamente demostrando las fórmulas aplicadas a las áreas de mi sector circular. Correcto, ¿se ha entendido, no? Muy bien. Vamos a una tercera parte. Vamos ahora a verificar qué es el área de un trapecio circular. Veamos, se llama trapecio circular a aquella región circular formada por la diferencia de dos sectores circulares, ¿no? Circulares, en este caso, que dos sectores circulares concéntricos, ¿no? Muy bien. Luego vamos a ver a qué se trata eso. Mira, veamos la figura. Tenemos acá mi figura de la representación de mi área de mi trapecio circular. Mira, observas acá que en mi gráfico hay un sector grande, un sector mayor, y hay otro más dentro, un sector menor, ¿sí o no? Dos sectores, uno mayor y uno menor. Y estos dos sectores están unidos por un mismo centro. A eso llamamos sectores circulares concéntricos. Comparten un mismo centro, ¿sí o no? A eso llamamos eso. Sectores circulares concéntricos, ¿no? Pero la separación de estos dos sectores, justamente, vamos a observar que se da una región. Esta región que está de color amarillo, justamente es la separación de los dos sectores. Está en medio de esos dos sectores, justamente es el área de mi trapecio circular, ¿no? Justamente. Mi trapecio circular justamente está representado por una longitud mayor, una longitud menor, que es B, y esta h lo vamos a llamar distancia entre estas dos longitudes. La separación de las dos longitudes se le va a llamar la distancia, ¿no? En este caso lo vamos a expresar con h, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo vamos a hallar, en este caso, el área de mi trapecio circular? Acá está, miren. Área de mi trapecio circular representado es igual a, en este caso, longitud mayor, que es la B mayúscula, sumado con la longitud menor del otro sector, representado por la B minúscula, dividido entre 2 y luego todo esto multiplicado por h. En este caso ya te he dicho que h vendría a ser la distancia, ¿no? Muy bien, esa es la fórmula para hallar el área de mi trapecio circular. ¿Correcto? Muy bien. Adicional a eso, también podemos agregarle otra formulita. Mira, en este caso recuerda que el ángulo de mi trapecio, en este caso de todo mi sector circular, en este caso el grande, y también representado por el pequeño, está representado siempre en radianes. Entonces, hay una fórmula que te voy a dar para que lo agregues a tu diccionario, a tu conocimiento. ¿Cuál sería esta? Donde dice que el ángulo, si te piden hallar en mi trapecio circular, para determinarlo, ¿qué debes hacer? Restar la longitud mayor menos la longitud menor entre la distancia, ¿no? Esa es la otra fórmula para poder hallar el ángulo en este caso, ¿no? Muy bien. Ese es adicional, pero obviamente te va a servir mucho para... En ocasiones hay problemas en donde te pide eso, y obviamente puedes utilizar esta fórmula adicional que te va a servir mucho para poder resolver y hacer tus problemas. Muy bien, ya hemos visto el área de mi trapecio circular, ahora vamos a otro punto. Vamos a ver ejemplos, a ver, vamos a ver unos ejemplos adicionales a esto que justamente tenemos que verificar todo lo que hemos visto anteriormente, a ver cómo lo vamos a aplicar. A ver, primer ejemplo, calcula el valor del área del trapecio circular y encuentra la medida del ángulo central en la figura mostrada. Acá está. Tengo mi figura que me está mostrando y tengo acá justamente mi trapecio circular. Eso me pide hallar, ¿no? Entonces tengo que hallar el área del trapecio y encontrar la medida del ángulo central. Muy bien. Primero vamos a hallar su área, ¿no? Vamos a aplicar la fórmula. ¿Qué decía? A ver, acuérdense. A ver, ustedes dice, a ver, área de mi trapecio es igual a ¿qué? Longitud mayor, le sumo longitud menor y lo divido entre 2 y todo esto por la distancia, ¿no? Está expresado por h. A ver, vamos a seguir desarrollando y acá tenemos lo siguiente. ¿Cuál sería la longitud mayor? En este caso es 4 metros. Le sumo la longitud menor, que es 3 metros. Todo entre 2 y lo multiplico por su distancia, en este caso 2 metros. Fácil, acá tú ya debes haber simplificado rápidamente. Mira, este 2, patitos se van,
y me va a quedar 7 metros cuadrados, ¿no? Ese vendría a ser su área, correcto. Vamos a ver ahora cómo determinar mi ángulo central. Ya te he dicho, en caso cuando te piden el ángulo, en este caso cuando se trata de trapecio circular, lo puedo hallar con la fórmula siguiente, esta, que dice ángulo es igual, voy a restar ahora la longitud mayor menos la longitud menor y lo divido por su distancia, h. Entonces, θ sería igual, a ver, ¿cómo lo hallamos? La longitud mayor sería 4, le resto la longitud menor 3 y su distancia es 2. Fácil, a ver, entonces sería acá restado 4 menos 3 es 1 y dividido entre 2 sería un medio o radian, un medio radian. Pero también lo podemos expresar como decimal que vendría a ser 0,5 radianes, ¿no? Eso sería su respuesta. Muy bien. Finalmente ya hemos llegado a las dos respuestas y quedó claro, ¿no? Cómo debemos hallar el área de mi trapecio circular. Muy bien. Segundo ejemplo. Calcular x si el área del trapecio circular es 21 metros cuadrados. A ver, veamos, ¿qué me piden? El gráfico que está. Muy bien. Vamos a determinar x. A ver, veamos. Me pide de nuevo esta parte que es el área de mi trapecio. Y yo debo determinar justamente x. A ver, veamos la fórmula. Área de mi trapecio es igual a longitud mayor más longitud menor sobre 2 y todo multiplicado por su distancia, ¿no? Entonces, acá ya me dan su área. En este caso, su área es 21 metros cuadrados. Ya está, lo voy a reemplazar. La base mayor sería x sumado con la base menor, que es 9. Lo divido entre 2 y todo multiplicado por su distancia, que también es 2. Muy bien, sigamos. ¿Qué podemos eliminar? Los patitos, 2 se van y me va a quedar x más 9. Finalmente yo despejo x y el 9 pasa a restar a 21. Y en este caso, al restarle 21 menos 9 sería, en este caso, 12, ¿no? ¿Ya lo tienes tú? ¿Sí o no? Sí, correcto, sería 12 metros. Muy bien, finalmente la respuesta. Correcto, así está. Así debe ser la respuesta y cómo debes tú haberlo hecho. Muy bien, vamos a un siguiente ejemplo. A ver. No, en este caso vamos a hacer propiedades. Muy bien. ¿Qué vamos a ver ahora? Hay ciertas propiedades que se deben cumplir cuando trabajamos con sectores circulares. Entonces, veamos qué propiedades se deben aplicar justamente en los problemas y nos va a ayudar mucho con relación a eso. Primera propiedad. Justamente vamos a observar acá, justamente esta propiedad 1 es muy importante. ¿Qué sucede acá? Si tengo dos sectores circuncéntricos y justamente las longitudes guardan cierta relación también con los radios. Justamente esta propiedad va a aplicarse. La relación que hay entre una longitud mayor entre la longitud mayor es igual a la relación que guarda el radio 1 entre el radio 2, ¿no? Esa sería la propiedad 1. Acá está, mira, longitud 1 entre la longitud 2 es igual al radio 1 entre el radio 2. Significa que acá se aplica cuando tú veas que las longitudes guardan cierta relación, ¿no? Justamente en este caso se va a aplicar la propiedad 1, ¿no? Muy bien. Vamos a una propiedad 2. Esta 2 también se puede aplicar en ciertos problemas y justamente si observas bien hay ciertos sectores circulares que están concéntricos, ¿no? Ya te he dicho que son concéntricos, donde todos los sectores tienen un mismo centro, ¿no? Y veo acá que cada sector circular está representado justamente por un solo centro, ¿no? Muy bien. Pero, ¿qué característica tenemos acá? Si lo observas, vas a observar que los radios tienen ciertas características, tienen la misma distancia, guardan una misma distancia con relación a otro sector, ¿sí o no? Esa es la característica fundamental de esta segunda propiedad, que los radios tienen que tener la misma distancia de sector a sector. ¿Y qué va a pasar con sus longitudes? Las longitudes van a aumentar de acuerdo a una progresión. Si inicialmente acá tengo L, que es la primera longitud, la otra va a aumentar al doble y el otro sector al triple y el otro al cuádruple y así sucesivamente hasta se puede prolongar infinitamente.
Esa es la característica de la segunda propiedad. Acuérdate, los radios tienen que tener la misma distancia en relación a cada sector, ¿no? Y obviamente, y las longitudes van a aumentar de acuerdo a una progresión. Correcto. Vamos a ver, ya vimos las propiedades, ahora vamos a ver unas prácticas importantes para que quede más o menos claro todo esto lo que hemos aprendido, ¿no? Y más o menos, y en la sesión siguiente vamos a hacer más ejercicios, vamos a explicar ciertas cosas más importantes, hacemos una pequeña práctica y finalizamos todo eso. Veamos. En un sector circular, el ángulo central mide 40 grados sexagesimales y su radio mide 18 metros. Calcula la longitud de arco. Muy bien, muy bien. Vamos a desarrollar eso en mi ejercicio. Ya, muy bien. Vamos a ver eso. Tengo un sector circular. A ver, vamos a ver datos. Tengo acá como datos mi ángulo. Mi ángulo vale 40 grados sexagesimales. El radio mide 18 metros. Y calcula la longitud de arco. Muy bien. Eso es lo que vamos a hallar. Primeramente, recuerda que el ángulo debe estar siempre en radianes. En este caso está en sistema sexagesimal. Entonces lo que yo debo hacer es conversión. Ya te expliqué cómo debes convertir, ¿no? Un sistema a otro sistema. Entonces agarramos los 40 grados sexagesimales, lo vamos a multiplicar por mi factor de conversión. En este caso, lo de arriba lo que necesito y lo que abajo lo que no quiero, ¿no? Arriba deseo convertir todo a radianes, sería pi. Y abajo no quiero, que en este caso los sexagesimales sería 180. Vamos a eliminar las bolitas, serapio, y me va a quedar acá solamente 4/18, ¿no? En este caso puedo sacarle mitad, 4 es 2, mitad 18, 9. Entonces me va a quedar en este caso 2 pi novenos radianes, ¿no? Ese sería en este caso el valor ya representado en radianes el ángulo. Muy bien, ahora finalmente lo que debo hacer ahora es expresar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de longitud de arco? Longitud es igual al ángulo por el radio, ¿no? Esa es la formulita que debes acordarte para poder hallarlo, ¿no? Representado por eso. Entonces longitud sería igual entonces a 2pi sobre 9 multiplicado por el radio, en este caso 18, ¿no? Metros. Simplificamos, novena 1, novena 2. Entonces significa que acá multiplicamos solamente sería 4 pi radianes. Esa sería la respuesta. Finalmente quedó. No, está claro. Creo que no hay ni una duda o algo que se ha visto complicadito, pero hemos hecho los puntos necesarios para poder determinar la longitud. ¿No? ¿Lo entendiste? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo para que te quede más claro. Uy, vamos a, en este caso, hemos sobrepasado un poco el límite, pero bueno, vamos a leerlo y vamos primeramente a borrar esa partecita para que quede claro lo que es la pregunta, ¿no? En este caso vamos a borrar para que se entienda la pregunta 2. Ya está. Muy bien. Veamos qué dice. En un sector circular, su radio mide 8 metros. ¿Ya? Y su longitud de arco mide 24. Haya la medida de su ángulo central, ¿no? Muy bien. A ver, veamos. ¿Qué datos tengo? El radio mide 8 metros. La longitud de arco ya tengo que es 24 metros. Y allá la medida de su ángulo central. Muy bien, en este caso ya cambia la cosa, porque acá en este caso me pide su ángulo, ¿no? Aplicando fórmula, longitud es igual al ángulo por el radio. En este caso no vamos a convertir el ángulo, en este caso porque eso me pide, ¿no? Si hacemos un despeje súper sencillo, ¿cómo haría para despejar el ángulo? En este caso es una ecuación, yo quiero despejar, entonces sería longitud sobre el radio es igual al ángulo, ¿no? En este caso, para poder hallar de frente, sería de esa manera, despejando la fórmula para poder representar el ángulo. Entonces, el ángulo sería entonces, sería igual a, longitud sería 24 y acá 8, ¿no? En este caso, ya tenemos el valor del ángulo. ¿Cuánto sería la división? Súper fácil. 3, ¿no? En este caso sería 3 radianes. Ese sería el valor. Correcto, ¿no? Está súper sencillo. No hay nada de algo que no se haya podido ver, pero está entendido, jóvenes. Muy bien.
Vamos al siguiente. A ver, veamos. 3. A ver, del gráfico calcula el valor de L, ¿no? Acá justamente en esta pregunta 3 vamos a observar qué tenemos ahí. Tengo mi gráfica que está formada por dos sectores concéntricos, ¿no? Bien. Justamente vamos a darle como datos siguientes. Este sería la longitud 1, este sería la longitud 2, este sería el radio 1 y este sería, todo esto representaría el radio 2, ¿no? Muy bien. Acá justamente se cumple la propiedad 1 que yo había anteriormente explicado. Mira, este tipo de ejercicios que tú observas cuando se da, vas a aplicar la propiedad 1. ¿Qué decía la propiedad? Que cada longitud con respecto a sus radios guardan cierta relación. Entonces sería así. Longitud 1 dividido entre longitud 2 es igual al radio 1 entre el radio 2. En este caso, vamos a hacer esa representación, ¿no? Vamos a guardar la relación que nos ha pedido la propiedad 1, ¿no? Solo reemplacemos datos. Longitud 1 sería L, longitud 2 es 4 metros, es igual al radio 1, en este caso que es 2, y el radio 2 sería en este caso sumado 2 más 5, sería 7, ¿no? Muy bien. Hacemos simple despeje, multiplicamos en forma cruzada si tú deseas, o si no, de forma directa ya, entonces hacemos 7L es igual a 4 por 2, 8, ¿no? Entonces sería el valor de eso. Muy bien, vamos a hacer eso, muy bien. Muy bien, ahí está. Y ahora solo hacemos la división, ¿no? En este caso, despejando L sería 8 céntimos, ¿no? Metros. Si tú deseas, también lo puedes expresar en valor de decimales, lo puedes dividir y lo puedes expresar ese valor que has obtenido. En este caso sería 8 entre 7, ¿no? 8 entre 7 te va a salir un valor en decimales, más o menos calculando 1,14, ¿no? 1,14 más o menos, si tú deseas expresarlo en decimales, sería así, longitud sería 1,14 metros, ¿no? Muy bien. Esa también sería una respuesta, ¿no? Pero bueno, esa es la forma de ver cómo se puede realizar tus ejercicios. Entonces, finalmente, agradecerles y bueno, en la sesión que nos va a tocar, entonces vamos a hacer más práctica. Vamos a absorber algunas dudas, vamos a resolver más problemas respecto a esto. Problemas un poco más diferentes, más de nivel, pero queda claro que esta parte inicial hemos explicado una parte teórica y una pequeña parte práctica, ¿no? En este caso, para que no tengas dudas respecto a lo que necesites, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces me despido, gracias a todos, jóvenes, gracias finales. Arrivederci. Gracias.